Decolonización e inclusión educativa. El texto nos mencionaba la colonización y descolonización enfocada en Bolivia. Esta colonización tenía dos tipos, externa e interna. La externa era donde puede ser forzada como la migración, o la voluntaria, como era la llegada de los asiáticos a Bolivia. Asimismo, la interna era donde el cual ocurría dentro del país. Esta colonización comenzó con la llegada de los europeos a América Latina, donde después se da la descolonización. Asimismo, mencionaba que el educador descolonizador era visto como un investigador comprometido con su realidad social, cultural y política, así como la construcción de una cultura nacional propia. Según Bigot 2011, las características del educador era no aceptar la realidad, sino que lo investigaba y lo cuestionaba para dar su punto crítico. Asimismo, investigaba cómo era su contexto para poder comprenderlo mucho mejor. Mientras que hoy en día las escuelas ya no se podían mantener al margen del mundo exterior debido al aumento de pobreza. Asimismo, en cualquier familia ya existía que cada miembro contaba con acceso a internet o alguna computadora o teléfono, donde el espacio del aprendizaje era mucho mejor y se extendía más, pero esto no era posible en todas las zonas, ya que existían zonas rurales donde no contaban con estos servicios y el aprendizaje podía disminuir un poco menos o era diferente. Durante las jornadas podía haber estas dos problemáticas, ya que conocía preescolares en las cuales tenían acceso a internet, computadoras en los salones o hasta cañones. Sin embargo, no todos los preescolares donde fui los tenían, por lo que buscaba nuevas formas de poder enseñar los docentes a los niños de una manera dinámica y que no fuera la misma de siempre. Asimismo, la diversidad cultural era muy variada en cualquier preescolar y ayudaba muchísimo que los papás siempre platicaban con los niños sobre su diversidad, las culturas, las tradiciones, y al salón, cuando se tocaba algún tema sobre ello, los niños te podían platicar fluidamente lo que era, cómo se llevaba a cabo, la vestimenta, la comida, y ayudaba a que los demás niños conocieran muchísimo más sobre eso. Para poder comprender mejor qué era descolonización, la lectora nos mencionaba algunos términos, los cuales eran los siguientes. Colonia era un conjunto de personas que va de un territorio a otro para establecerse en él, ya sea nacional o extranjero. Colonizar era establecer una colonia en un país. Colono, el que habitaba la colonia. Colonización es una pérdida de identidad ancestral. Y de aquí nace la descolonización, el cual mencionaba que era un proceso de cambio de perspectiva social que se daba en el interior de cada miembro de una comunidad. Es así que la inclusión desde la perspectiva de descolonización permite quitar o hacer perder algo. Durante las jornadas de prácticas podíamos observar cómo se promueve la descolonización mediante actividades, donde podíamos compartir con cada niño sus tradiciones y costumbres, pero también la escuela las practicaba como lo que era el Día de Muertos, la Navidad y el Día de la Candelaria, entre otras cosas, en donde realizaban algunas actividades como conocer qué era el pan de muerto, las vestimentas, bailes típicos, así vengan los niños del mismo país o de otra nacionalidad. De igual manera, mediante los temas que se solían ver, incluían las historias y las leyendas, donde fomentaban la participación de los niños al pasar a contar alguna leyenda que conocieran de su comunidad, pero también donde pudiéramos todos en conjunto conocer un poco más sobre ello y así poderlas platicar con otras personas que no conocen tal leyenda. El cual me pareció que era muy importante, ya que de esta manera podíamos fomentar la inclusión de los niños al conocer sobre la diversidad de las culturas que existen, en vez de ir eliminando cada cultura que se va conociendo y que posteriormente los niños no conozcan nada de esta diversidad, por lo mismo de que no estamos dando a entender lo que era tal la diversidad. Y es así que en vez de ir sumando más la diversidad, la vamos eliminando. Tenemos en cuenta que los modelos educativos tradicionales no han sido suficientes para lograr una inclusión real. A este caso, hablamos en que decolonizar la educación no es empezar desde cero. O sea que decolonizar tenemos una historia detrás de ello. Y con esto tenemos que reconocer la historia y claramente los aportes que esta misma nos ha dado. Inclusión nos implica en un cambio
profundo en el pensamiento, superando las ideas de la normalidad que fueron impuestas por el sistema colonial. Hablamos que las ideas que tenían las personas anteriormente sobre el caso de la educación y cómo estos se iban aplicando con el paso del tiempo, tenemos que quitar las barreras de las cuales se fueron formando el tener una educación tanto para los niños y que ésta tuviera ciertas características que no cumplían la mayoría. Mencionamos que también la inclusión debe verse como un derecho humano, no como una obligación, sino esto ya debe de ser de ley, que debe de tener el humano al estar recién nacido, desde que nace, a lo que hablamos que también no es una técnica que se debe partir del reconocimiento y de las diferencias que existían. También hablamos que la inclusión debe ser una tarea que nosotros como docentes debemos aplicar desde la escuela y que éstas se vayan formando y se sincronicen con la familia. Esta tarea que nosotras tenemos debe de ser ética, política y humana. Claramente, si nosotros vamos a impartir algo que debemos de dar a conocer con los alumnos, primero tenemos que tenerlas nosotras como escuela y como docente, y estas las tenemos que aplicar. Con esto debe de haber sujetos que conscientes, comprometidos y capaces de transformar su entorno, su comunidad y sobre todo su persona. Propuesta de un modelo de educación inclusiva. El objetivo de este modelo educativo es que toda persona o todo estudiante que ingrese a primaria, secundaria, bachiller o educación superior sea egresado con el fin de que terminen sus estudios. Es importante tomar en cuenta que durante este tipo de educación se van a meter conceptos como cultura, socialización y educación integral. Esto con el fin de que tengan una educación de calidad. Aparte de que es muy importante recalcar que la cultura durante la educación es muy fundamental, ya que de esto parte a que todos tengan una convivencia y tengan como valores, normas y compromisos o comportamientos dentro del aula. En esta diapositiva se muestra un organizador en el cual se muestra cómo está compuesta esta propuesta. Ahora, volviendo a retomar los aspectos o los núcleos que aparecen sobre esta propuesta, aparece escuela eficaz donde participa el docente. Aquí entra la parte de desarrollo de capacidades institucionales, donde se desarrolla, se planifica, se hace un control, una gestión y se buscan innovaciones para una educación de calidad. Así como se busca a lo mejor la infraestructura o mobiliario que hace falta en la institución para tener estos objetivos claros. Más adelante se toman en cuenta, por ejemplo, la calidad de aprendizaje, donde entra el alumno y donde se basa todo, por ejemplo, los contenidos curriculares, el plan de estudio, la planeación, de evaluación, materiales que se ocupan, etc. Ahora también entra la parte de la familia. Descolonizar para incluir. Bueno, todo esto parte desde el momento en que nacemos. Como bien sabemos, todas las personas nacemos con diferentes características, a esto se le llama diversidad. Ahora, englobando todo esto, la diversidad entra en el papel muy fundamental en la sociedad, ya que hay muchas personas que no respetan las características como la cultura, el tono de piel, cosas muy insignificantes que, aunque no lo creamos, todo esto arrastra y surge lo que es la discriminación. Aunque el ser diferentes es algo muy natural y nos enseña mucho de cada persona, esto se tiene que ver como una relación positiva en la sociedad, ya que todo esto transmite relaciones justas y equitativas. Ahora tenemos los resultados y cómo esto llevó a una discusión. El objetivo del sistema educativo debe de promover una mejora a la cantidad y a la calidad de educación que debe de ser inclusiva. ¿A qué hablamos? A que si nosotros vamos a tener algo que enseñar a los niños, tenemos que darlo con claros ejemplos y ese claro ejemplo somos nosotros. En este caso también hablamos que la educación requiere integrar una cultura, la socialización y debe de tener una formación buena para los niños, para la familia y para nosotras.
En la cultura también incluye la educación, que estos deben de tener valores, normas y decisiones educativas, siendo esencial para comprender la tradición o las tradiciones que hayan en las comunidades a las cuales nosotros vamos a estar impartiendo esta inclusión y avanzar poco a poco. Claramente la inclusión no se debe de ver de un día a otro si es que la comunidad o el lugar en donde nosotras estamos no están acostumbrados o no tienen ciertos conocimientos sobre esta palabra, pero nosotras debemos de irlo avanzando. ¿A qué me refiero con esto? Si la población no tiene una clara o un claro ejemplo sobre qué es incluir, hablando sobre incluir niños de diferente raza, de religiones o incluso de parte económico, nosotras debemos de irlos con los niños. Claramente los niños son a los que tenemos que formar, y de esta parte poco a poquito ir con esta parte influyéndola. También tenemos que tener en cuenta que estos aprendizajes dependen de factores, y de estos factores nos apoyan, que son los planes de estudios y los medios didácticos con los cuales nosotros vamos a impartir, vamos a enseñar, vamos a construir, y claramente el tiempo y la enseñanza como en la capacidad del niño o la niña que tiene para aprender. Ahora, ¿cómo influyen los insumos curriculares a las condiciones del estudiante y el enfoque inclusivo en el logro de la educación de calidad? Bien, una educación que quiera ser de calidad depende de múltiples factores. En este caso, los insumos curriculares, los materiales didácticos, el uso de tecnologías y el tiempo de aprendizaje que nosotros debemos de tomar en cuenta que tiene la escuela, o en este caso la infraestructura, y esto influye muchísimo en los niños para que ellos no se sientan abrumados con tanto conocimiento y se diviertan haciendo, se diviertan aprendiendo, y sobre todo ellos se sientan seguros de lo que nosotros les vamos a impartir, les vamos a dar a conocer. Tenemos que considerar también la capacidad de los niños y de las niñas, y que estos mismos tengan para aprender relacionándolos con su desarrollo cognitivo y de su contexto. El contexto también importa muchísimo, porque nosotras no podemos impartir, no podemos enseñar si los niños no tienen otro claro ejemplo, que es de su comunidad, amigos, abuelos, tíos, primas, tíos. Y pues claramente esto influye mucho en el contexto familiar, que incluye a los hermanos, papá, mamá, en dados casos, o incluso de ellos mismos, que cuiden de ellos mismos. Y también es muy importante que tengan su nutrición muy buena o balanceada, y que tengan buena salud, porque no podemos enseñar a niños o niñas que claramente no tengan una buena alimentación, porque en la alimentación incluye que se sienten cansados, tienen fatiga, les duele la cabeza, sienten dolor de estómago, y con ello ellos se concentran más en lo que están sintiendo internamente y no imparten, no desarrollan lo que están escuchando en clase. Por eso es muy importante tener estos conceptos claros para que los alumnos, los niños, tengan para tener un buen desarrollo. En este enfoque también busca superar barreras culturales, sociales y económicas, a lo que yo acabé de mencionar. Este enfoque también busca superar barreras culturales, sociales y económicas. ¿A qué nos referimos? A que si nuestro contexto tiene todavía mentalizado que una escuela no es para niños de color, para niños discapacitados, para personas con escasos recursos, de pobreza, o incluso que en este caso tengan religiones diferentes, sean católicos, cristianos, evangélicos o mormones, esto ya no es como algo que tengamos ya pues desarrollados, sino que la escuela, la nueva escuela mexicana, aporta que las escuelas deben de ser laicas, deben de tener derechos todos los niños para estudiar, y ninguno debe de ser excluido, claramente, ya siendo por diferentes capacidades que tengan. Estos enfoques, o en este caso las barreras culturales, fueron
promovidas históricamente. Estos ya han sido excluidos a sectores de población que poco a poco ellos van conociendo, van desarrollando, van influyendo más a las personas, que poco a poquito se vayan incluyendo a sí mismas, y de esta parte a trabajar colaborativamente y sobre todo también apoyar a sus hijos.